Esto no es una señal, es el mercado diciéndote que algo está por cambiar, la estrella de la tarde. ¿Qué es la estrella de la tarde? La estrella de la tarde es una estructura de tres velas que aparece después de un movimiento alcista y lo que está indicando no es simplemente una posible caída, es algo más profundo. El mercado está perdiendo la capacidad de seguir subiendo, no es una señal de venta, es una advertencia de agotamiento, un punto donde la presión compradora empieza a desaparecer y los vendedores comienzan a tomar el control poco a poco. En esta clase vas a entender cómo se forma este patrón, la psicología detrás del movimiento, dónde aparece en el mercado, cómo identificar una buena estrella de la tarde de calidad, los errores más comunes, cómo buscar ventas de forma correcta y ejemplos reales en el gráfico. Y antes de seguir, suscríbete y activa la campanita porque lo que vas a ver aquí cambia completamente la forma en la que entiendes el mercado. ¿Cómo está formada? La estrella de la tarde está formada por tres velas, pero no quiero que memorices una figura, quiero que entiendas qué está ocurriendo entre compradores y vendedores mientras este patrón se forma. La primera vela sería esta de aquí, impulso alcista fuerte. Aquí el mercado todavía está en control de compradores, es decir, hacia la alza. El precio sube con fuerza, con confianza, todo parece estable, todo parece continuar, pero psicológicamente esto es importante. Es el momento donde la euforia está en su punto más alto. El mercado piensa que todo sigue igual, la subida es segura, que no hay riesgo. La segunda vela de indecisión, esta de aquí. Aquí es donde empieza el cambio real. El precio deja de avanzar con fuerza, se forma una pequeña vela, un cuerpo débil, a veces incluso un doji. Pero lo importante no es la forma, es lo que está pasando dentro. Los compradores ya no empujan igual, se están agotando y los vendedores empiezan a aparecer sin hacer ruido con esta vela. El mercado entra en pausa y esa pausa genera algo peligroso, genera duda, porque cuando un movimiento fuerte se detiene, la confianza empieza a romperse. La tercera vela, la caída fuerte, y aquí se confirma todo, los vendedores toman el control, el precio rechaza la zona alta y empieza a caer con decisión. Esto no es una caída aleatoria, es la consecuencia de algo muy específico, el agotamiento del impulso comprador. Si ya estás entendiendo esto, deja tu me gusta y comenta aquí abajo en qué mercados sueles ver más este patrón de estrella de la tarde. ¿En el oro, en el euro dólar, en la libra o en criptomonedas? Te leo. La psicología detrás del patrón. Aquí es donde realmente entiendes la estrella de la tarde, porque no son tres velas. Son tres etapas emocionales del mercado. Primera etapa, los compradores dominan. Todo es confianza, todo es impulso, todo hacia la alza. Segunda etapa, el mercado empieza a dudar, ya no hay continuidad, algo cambia, aunque nadie lo dice aún. Tercera etapa, el mercado acepta la realidad, ya no hay suficiente fuerza para seguir subiendo y el precio se ajusta a eso, no es una reversa mágica, es agotamiento y por eso se da esta tercera vela que nos confirma que hay señales ya bajistas fuertes. Y esto es clave, porque aquí es donde muchos fallan. La estrella de la tarde no funciona en cualquier lugar. La estrella de la tarde no funciona porque sean tres velas. Funciona porque aparece en un lugar donde el mercado podría estar perdiendo fuerza. Por eso, antes de mirar la figura o el patrón, debemos mirar dónde se está formando. Este patrón de estrella de la tarde tiene más valor cuando aparece en zonas de resistencia, en niveles psicológicos importantes, después de un impulso alcista fuerte, en zonas donde el precio ya reaccionó antes. Porque aquí el mercado no solo está subiendo, está llegando a una zona donde otros ya defendieron el precio. Quédate hasta el final porque aquí es donde esto se pone interesante. Vamos a ver cómo identificar una buena estrella de la tarde, los errores más comunes y cómo detectarla en tiempo real dentro del mercado. ¿Cómo identificar una buena estrella de la tarde? No todas nos van a servir. Una buena estrella de la tarde tiene primera vela con impulso real, segunda vela pequeña con indecisión clara, que sea notoria, tercera vela
bajista fuerte, que es esta, y sobre todo rechazo visible de un nivel. Por ejemplo, que aquí haya un soporte. Es un claro rechazo para irse a la baja. Y hay una regla simple, si no hay pérdida de fuerza, no hay patrón. Error número uno. El primer error es ver cualquier vela pequeña después de una subida. Digamos que el precio viene subiendo y aparece una vela pequeñita de esta manera. Y asumir que es una estrella de la tarde. No lo es. Una vela no significa nada sin contexto. Error número dos. Operarla sin entender dónde está ubicada. Porque el patrón no tiene poder por sí solo. El poder está en la zona donde aparece. Error número 3, entrar demasiado temprano. Por ejemplo, en la segunda vela, por miedo a perder la entrada, sin confirmación, sin rechazo, sin intención clara. Y eso convierte un análisis correcto en una mala ejecución porque, por ejemplo, aquí el precio puede seguir subiendo y ya después empieza a bajar. Entonces es necesario esperar la tercera vela. Imagina a una persona corriendo un maratón. Al inicio corre con energía, se siente fuerte, va adelantando a todos, parece que puede mantener ese ritmo para siempre, pero después de muchos kilómetros empieza a disminuir la velocidad. Sigue avanzando, pero ya no con la misma fuerza. Y aunque desde fuera parece que sigue bien, por dentro está agotándose, hasta que llega un punto donde simplemente no puede continuar al mismo ritmo. Tiene que reducir la velocidad o detenerse. Eso es la estrella de la tarde. No representa una caída repentina, representa el momento donde el impulso deja de ser sostenible. Ahora te voy a decir exactamente dónde buscar ventas dentro del mercado real con este patrón. Y si esto ya te está abriendo la mente, imagina todo lo que trabajamos dentro de la comunidad privada. Tienes el nuevo libro en PDF, soporte directo, seguimiento y una ruta clara para que puedas empezar a generar tus primeros $3,000 en trading. Aplica ahora la mentoría privada, pero no es para cualquiera, solo para quienes realmente están listos para tomarse esto en serio. Te dejo el link en la descripción de este video. Estamos en libra esterlina con yen japonés en temporalidad de 1 minuto. Aquí tenemos una estrella de la tarde. Vamos a acercar el gráfico para verlo de mejor manera. Vean que la primera vela es alcista, tal vez no tiene mucho cuerpo, pero sí es considerado. La segunda vela es de indecisión, es una vela pequeña, débil, con mucho rechazo en la parte de arriba. Y la tercera vela es una vela bajista, tiene fuerza, el cuerpo es grande y tiene gran rechazo en la parte de arriba. Eso nos confirma aún más que hay posibilidades de que el precio baje. Esto se puede considerar una estrella de la tarde. Tal vez no es perfecta como en los libros, sin embargo, esto va a pasar la mayoría de veces. La mayoría de los patrones o la mayoría de las estrellas de la tarde no se van a dar idénticos, así que es nuestro trabajo saber identificarlas, pero a medida que vayas analizando se te va a hacer más fácil. Si nos alejamos un poco, aquí tenemos una zona de resistencia. Vean que el precio aquí rechazó una vez, 2 veces, entonces había probabilidades de que lo haga una tercera vez, más aún que nos da el patrón de estrella de la tarde. Al terminar esta tercera vela, podemos ejecutar la entrada en este punto, el stop loss arriba de esta mecha y el take profit hasta la zona siguiente, que sería esta de aquí. Aquí hubieras tenido un riesgo-beneficio de 1 a 3. Es decir, si hubieras invertido $100, hubieras obtenido $300 de ganancia aproximadamente. Recuerda algo, nuestro trabajo no es predecir el mercado por arte de magia. Nuestro trabajo es interpretar lo que el mercado nos está comunicando. Otro ejemplo, estamos en el oro en temporalidad de 15 minutos. Vean que aquí venimos una tendencia alcista fuerte y el precio aquí me hace el patrón de estrella de la tarde. Vean que la primera vela es una vela alcista, la segunda vela es de indecisión, de hecho tiene mucho rechazo, y la tercera vela es una vela bajista fuerte y eso nos confirmó el cambio de tendencia. De hecho, apenas se está dando el cambio de tendencia. Vamos a acercar más el gráfico. Si tú hubieras querido ingresar aquí, al terminar esta tercera vela, pudieses meter tu punto de entrada, stop loss más o menos como por acá, y tu take profit hasta la otra zona siguiente, que sería esta, o un poquito más abajo como por acá. Entonces vamos a colocarlo. Más o menos así quedaría tu estrella de la tarde. Y vean que se da en esta zona, que eso se puede considerar como un soporte porque el precio aquí quiso bajar y ya aquí lo está confirmando. Entonces ya tiene 2 rebotes y se fue a la baja. La mayoría ve 3 velas. Un trader entrenado ve agotamiento
duda y cambio de control. Y esa diferencia puede cambiar por completo la forma en la que interpretas el mercado. Y si quieres ver este mismo patrón, pero en dirección contraria, está la estrella de la mañana. Es cuando el mercado te hace creer que va a seguir cayendo, atrapa a los vendedores y después gira agresivamente al alza. Esa es la lógica real detrás de las compras. Tengo la clase completa explicada a detalle. Te la dejo por aquí para que sigas aprendiendo. Nos vemos ahí, traders. Tradea y duerme.